Sistema de producción bovino, fase 6, diseño de proyecto Hato Ganadero. Estudiante, mi nombre es Elifet Badista Ramos. Docente, Rosa Lila Pereira. Estudiante Soteña de sexto semestre. Seguimos con la presentación. Introducción. La alimentación de los sistemas de producción es un factor muy importante, ya que a causa de este podemos tener un gran rendimiento productivo. Sabemos que la alimentación ocupa un 60 o un 80% de costos de producción. A causa de este, es importante que los manejos nutricionales sean llevados de acuerdo a los parámetros para que no hayan pérdidas de materias primas. Es importante recalcar que el sistema productivo doble propósito en la finca Las Delicias, siendo una actividad económica muy importante. En esta finca se están presentando problemas de adaptabilidad de las pasturas en el suelo, por ello se requiere implementar nuevas propuestas para mejorar la producción en esta finca. Características de la finca. Sabemos que esta finca está en el departamento del Cesar, en el municipio de Aguachica, vereda El Faro. Es muy importante recalcar que en la altura de este sistema productivo, que está a 162 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 28 a 32 grados centígrados, con una humedad relativa de 67%, nombre de la finca Las Delicias, y contamos con un predio de 47 hectáreas. Descripción del problema. El sistema productivo que maneja actualmente la finca Las Delicias es de ganado doble propósito, siendo esta la actividad principal, pero la que a su vez ha sido bastante complicado cumplir con todos los requerimientos estipulados para la producción de leche y carne, debido a que la finca no cuenta con suelos adecuados para la adaptabilidad de pasturas que ayudan a aportar una mejor ganancia de peso de carne o leche en los ganados. Es muy importante aquí recalcar que en el caso de la adaptabilidad de los suelos a las pasturas, y en este caso es muy importante recalcar que son los suelos, los pastos, quienes se deben adaptar a los suelos. Por eso es importante que se haga un análisis de suelo para identificar qué pastos cuáles pastos más se adaptan para esos suelos, ya sean limosos, ya sea arcilloso, ya sea como que es la estructura del suelo. Dependiendo de la estructura del suelo, vamos a utilizar una especie de forraje. Justificación. Teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar de la finca, es importante determinar uno de los parámetros que inhiben el crecimiento de las pasturas a temperatura dado al calentamiento global, las altas temperaturas y las pocas lluvias en las épocas. Ocasiona un compactamiento de tierras y esto conlleva a los suelos se conviertan en infértiles. El mal manejo de praderas como el sobrepastoreo, el no hacer una buena implementación de rotación
de praderas nos ocasiona un mal crecimiento de las pasturas, que no se les da el tiempo óptimo para su crecimiento y desarrollo y disminuye su calidad nutritiva. Objetivos generales. Diseñar un plan de mejoramiento y restauración de suelos para suplir las necesidades nutricionales con pastos de calidad para Finca Las Delicias, ubicada en la vereda del Faro, en Aguachica, Cesar. Específicos. Identificar parámetros que inciden en la deficiencia de crecimiento de las pasturas. Diseñar acciones que nos permitan un buen control de las praderas. Implementar nuevas pasturas ya que son estas las que se adecuan. Implementar nuevas pasturas ya que son estas las que se adecuan a los suelos, y realizar análisis de suelo para determinar cuáles son las especies adecuadas para este tipo de suelo. Desarrollo de los objetivos. Identificar los parámetros que inciden en las deficiencias de crecimiento de las pasturas. Uno de estos parámetros podemos decir que son el calentamiento global, el mal manejo de las pasturas, el sobrepastoreo, la mala, hay que tener en cuenta también aquí que en el potrero no se esté haciendo un abonamiento, no se esté dando un buen manejo. Desarrollo del siguiente objetivo. Diseñar acciones que nos permitan un buen control de las praderas. Para esto debemos diseñar un cronograma de actividades, como también un programa que nos lleve a un buen control de la pradera, y no nos sobrepasemos el tiempo de pastura de los potreros. Determinar días de descanso, días de pastoreo, y tener en cuenta que en estos tiempos debemos, si queremos entrar animales a eso, debemos tener en cuenta el buen crecimiento de las pasturas para poder ingresar animales a ese pastoreo. En ese caso se le llamaría un pastoreo selectivo, teniendo en cuenta el crecimiento de los pastos. Implementar nuevas pasturas, ya que son las pasturas las que se adecuan a los suelos. Y hacer análisis de suelos para identificar cuáles son las que podemos implementar. Bueno, para esto primero que todo debemos hacer un análisis de suelo en donde identifiquemos qué tipo de suelos tenemos, y para esto hacer una excesiva investigación en donde podremos, y experimentos en donde identifiquemos qué pastos nos sirven para ese suelo, ya que, como lo decía, que no son los suelos que ya como decía, que son los pastos los que se buscan, son los pastos los que se necesitan un requerimiento de suelo, no son los suelos que se adecuan a los pastos. Por eso debemos hacer un análisis y identificar cuáles son
los pastos que son útiles para estos suelos. Propuestas de mejoramiento a la problemática central del hato ganadero doble propósito. Una de estas propuestas son evitar el sobrepastoreo, planificar el pastoreo, tener en cuenta la carga animal del potrero, planificación para aprovechamiento de residuos y la utilización de fuentes de agua. En esta la planificación de aprovechamiento de residuos, por eso esos residuos los podemos utilizar para el abonamiento de las praderas, entre otras cosas, como para utilizaciones ya sea de la finca en producción de gas y en otras cosas. Planificación y ubicación de instalaciones para el manejo del hato. Implementar árboles leñosos que nos ayuden a la alimentación de los animales, como por ejemplo el guásimo, jobo, totumo, el mango, entre otros, como también árboles implementados como en sistemas silvopastoriles que nos ayuden a filtrar nitrógeno en los suelos, como entre otros diversificación de los pastos, implementar ensilajes y fertilización de pastos y suelos. Muchas gracias, esto es todo.